Buena tarde, noche para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Los saludamos desde Medellín, Antioquia, mi coronel Iván González Urán, y desde Bogotá, Luis Alberto Villamarín Pulido, quien les habla en este momento. El tema de hoy es interesante, es candente, tiene muchas aristas y queremos pues llegar a escuchar sus conclusiones y sus puntos de vista que son muy enriquecedoras. Sucede que hace ya unas 3 semanas ocurrió en el departamento del Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento de Los Pozos, un acto terrorista con azonada contra unos agentes de la Policía Nacional. Los hechos han sido muy reiterados y no vamos a repetir sobre lo que ya conoce la audiencia, pero sí queremos, mi coronel González, con las buenas tardes, comenzar porque tratemos el tema de las consecuencias. ¿Cómo le suena la idea? Pues es un tema muy interesante porque está muy actualizado y es parte de esa larga cadena histórica de eventos terroristas contra insurgentes y subversivos que caracteriza la historia colombiana. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, como decimos que no vamos a hablar de lo que pasó, sino de las consecuencias que ha tenido, las empresas petroleras cercanas al hecho, como Emerald Energy, una empresa china, y otras, ya manifestaron abiertamente ante los medios de comunicación y por escrito le enviaron al gobierno nacional el deseo de irse del país. Grosso modo, ¿cómo interpreta usted que muchas personas que dependen de ese sustento queden a la deriva por una acción de quienes dicen que están defendiendo a esas comunidades? Pues pensamos que es una reacción natural de que esas empresas, lógicamente, estén asustadas. Normalmente son empresas extranjeras que vienen de otros países que tienen unos altos niveles de seguridad social y de orden nacional. Y, pero nosotros, o gran parte de nuestra población colombiana, creemos que la forma como nosotros hemos vivido en el último, pues prácticamente durante todo el tiempo de la República es lo normal, pero estamos realmente en una situación puramente anormal, es decir, de desorden, de agresión, de violencia. Hemos convertido esa actitud beligerante como si fuera la norma, como si fuera lo correcto. Y nos hemos habituado, tan acostumbrados a ellos que ya no le prestamos no le damos mucha importancia. Pero los extranjeros cuando vienen aquí y observan eso, pues lógicamente se impactan. Y aquel concepto que es tan fundamental para la nación que se llama confianza país, pues se derrumba. Y eso aleja las inversiones y trae multitud de consecuencias que vamos a tratar en el día de hoy. Pues mi coronel, precisamente usted toca un tema interesante y lo pone sobre el tapete. Es una sin razón y un sin sentido, porque resulta que quienes conocemos esas zonas donde hay pozos de explotación petrolera, hidroeléctricas, oleoductos, gasoductos, minas legítimamente constituidas por compañías extranjeras y todo, sabemos que alrededor de ellos hay una comunidad que por lo general ha estado en condiciones deprimentes y que esas empresas lo que hacen es conseguir a unos contratistas para todo el funcionamiento, el mantenimiento, etcétera. Y esos contratistas, por fuerza de ley, por norma, comienzan por contratar a los jóvenes, a los señores, a las señoras de la región y de igualmente los productos que sacan, tanto productos elaborados o como productos agrícolas y todo, se benefician con eso. Entonces, ¿cómo explicar, cómo entender ese sin razón y ese sin sentido de que se va a sacar a una compañía de estas corriendo y a la vez se le va a quitar el pan a quienes viven alrededor de esto que quedaría abandonado, además de... Eso es paradójico, porque esas zonas son normalmente rurales, no se extrae minerales y petróleos en los cascos urbanos. Eh, y por lo tanto, son una fuente de trabajo, porque durante muchos años los habitantes de la zona rural colombiana han emigrado a los cascos urbanos, convirtiendo a esta nación en un país de ciudades.
precisamente por eso, buscando fuentes de trabajo. Pero ahora que las fuentes de trabajo van allá, entonces la rechazan y comienzan a hacerle exigencias exorbitantes y en forma violenta, porque si fueran pues demandas ponderadas dentro de un proceso democrático natural y normal, pues bien, es totalmente admisible. Pero recurriendo ya a la fuerza y a la agresión, entonces destruyen a quien va precisamente a ayudarles. Y ahí nos surgió otra preocupación, mi coronel. Resulta que los campesinos de la zona especial de Posada están muy al oriente de los pozos, demasiado al oriente. No tienen exactamente una vivencia directa con lo que está en el sector de los pozos, donde explota el petróleo. Y aparece una guardia indígena, una guardia campesina que la acababa de legitimar el señor Petro, y es la que ocasiona todos esos destrozos, ese vandalismo, esos actos de terrorismo y secuestra a los policías que estaban allí, amedrenta a los directivos y luego secuestran al ministro que parecía un autosecuestro, etcétera, todo lo que pasó. Entonces, ¿qué lectura le podríamos dar a eso? Que son personas que van desde una zona, que es su zona agrícola, que está lejos al oriente, a unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros, que lleguen al occidente, donde está la cuestión petrolera, a armar un problema del que no hacen parte, pero quieren autoatribuirse y generar. ¿Será que detrás de eso está la guerrilla? Por supuesto, eso demuestra que la, la insurgencia armada, guerrillera, subversiva, violenta, adoctrinada por el comunismo, no ha desaparecido de esas regiones. Y no es porque sea una suposición, es que voy a contar un pequeño detalle. Tenemos una verificación histórica hace mucho tiempo que debieran conocerla nuestros dirigentes políticos, nuestros presidentes. Recordemos perfectamente cómo en el año de 1996 se produjo las marchas, las gigantescas marchas campesinas en contra de las operaciones antinarcóticos y protestando porque se estaba combatiendo la producción de cocaína. Y con esas marchas pues intentaron invadir el casco urbano de Florencia, pero fueron contenidas y después de una resistencia de 42 días aproximadamente, pues se disolvieron prácticamente por falta de alimentos y logística y por necesidad de ir a atender sus cultivos. Eh, entonces ese hecho histórico, sin detenernos en él porque estamos hablando del presente y de las consecuencias que suscitó esta zonada de los pozos, pero es un referencial, una verificación de que el comunismo no ha desaparecido y la insurgencia, las organizaciones insurgentes tampoco, porque esas marchas campesinas anticocaleras del año 90, de la década del 90, fueron incitadas por los grupos insurgentes ante su incapacidad de impedir bélicamente y por la vía de las armas la acción de las Fuerzas Armadas contra los narcóticos. Pero ahora los vuelven a reagrupar y a reorganizar para protestar precisamente con lo que va a ser la fuente de riqueza para la región que trae la explotación petrolera. Surge o se ata con esto que usted está diciendo otro elemento. Es que el señor Tirofijo pasó los últimos años de su nefasta existencia en la zona de Lozada. Y al revisar, como lo estamos haciendo con la memoria histórica de no contada del conflicto colombiano que estamos reconstruyendo en este mismo escenario de la fundación, hemos visto que son varios los casos de combates muy violentos que hubo con esos grupos de seguridad que tenían Tirofijo y el Mono Jojoy. Entonces, que después de que muera Tirofijo, después de que se firme el pacto con Santos, aparezca esta organización campesina, zona especial campesina, con reconocimiento oficial del Estado, sin que pueda el Estado ejercer autoridad ya, porque eso es lo primero que exige, ellos se manejan solos, y que de ahí salga la Guardia Campesina que legitimó el señor Petro a promover todos esos desmanes, pues hay una línea muy correlativa con lo que usted nos presenta. Y yo diría lo siguiente, ¿por qué será que la JEP
no incluye ese caso y sobre todo no llama, y la justicia, la Fiscalía General de la Nación, a la mujer de Tiro Fijo, que era la que le manejaba todo y conoce esa zona al dedillo y sabe qué es lo que se mueve, para que nos cuente a los colombianos qué podría haber detrás de eso, y, o es que simplemente se trata en realidad de una organización social campesina que se siente afectada y sale a reclamar. No, es que la Justicia Especial para la Paz está pedaleando sin cadena y no se sabe si es intencional o si es casual, pero casual no puede ser porque todo lo que estamos diciendo y viendo es totalmente evidente, ya sea por antecedentes históricos como el que acabo de contar, o por la concatenación de los hechos y de las ideas, también que pueden ser históricas o actuales. Es que Tiro Fijo, como usted lo menciona, llegó a la zona del Losada sin contar su historia y su trasegar, pues, antiguo desde Marquetalia, porque nos iríamos a mitad del siglo XX, allá porque atraído por la riqueza de la región, que para nosotros parece que no fuera ninguna riqueza, es que nosotros no conocemos la nación, pero los bandidos y los delincuentes y los interesados y los que no acatan la ley y el orden, eh, pues sí la conocen. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Recordemos, es que Tranquilandia, que parece que ya es un término que yo creo que para algunas generaciones, las últimas generaciones no existe o lo olvidaron, era una microrrepública, así de sencillo, que después se expandió y se creció. Y como 20 años después, entonces se habló, cuando ya esas fuerzas insurgentes habían crecido, ya no era Tranquilandia, sino Caquetania, creían crear Caquetania, otra república independiente, término que ya tampoco se conoce mucho, porque dirán, no es que República Independiente fue simple y llanamente una lejana aventura por allá prehistórica que sucedió en el sur del Tolima, en Caquetá, perdón, y del Huila, que ya no existe. No, eso existe todavía. ¿Y por qué? Porque tanto en Tranquilandia como en Caquetania hay un tesoro, aunque ilegal como es el narcotráfico, que atrae al terrorismo como fuente de financiación. Entonces uno dice, bueno, y esa meseta rocosa y árida y estéril de la, Y del Yarí, no, cerca de Chiribiquete, pero esta es otra que casi no es muy conocida, donde precisamente está Tranquilandia, que es la región de la cuenca del río Yarí, que desemboca cerca a Araraquara, sobre el río Caquetá. Bueno, conocemos eso geográficamente por haber volado eso durante como 30 años y recorrido y gran parte a pie y todo eso. Bueno, entonces se juntó con la cuenca cocalera del Caguán, que es otra área gigantesca también. Todo eso allá es gigantesco, pero nosotros los colombianos, como somos muy parroquiales y provincianos, prácticamente así vivíamos en ciudades, pero desde el punto de vista macronacional, no, somos muy reducidos, pues, muy localistas. Eso tiene gran riqueza. Es que en la región del Caquetá hay ya algunas empresas exploraron petróleo y hay cabezotes dentro de la selva que los cerraron, los sellaron, pero no los exploraron, simplemente los perforaron precisamente por problemas de orden público y de seguridad, y ahí están entre las selvas, y se puede, es que hay inclusive a veces el petróleo por pura presión geológica brota naturalmente claro, dentro de la selva. Y así, entonces esto es para decir que hay mucha riqueza, y esa riqueza trae entonces a la ilegalidad, a la subversión, al desorden y al antigobierno por la vía de las armas, creando focos de, de de terrorismo empujando a la población. Entonces, llegamos al comienzo de lo que usted estaba diciendo. Estos grupos terroristas que no han desaparecido, aunque parezca fantasiosamente que ya se ha reducido y todo eso, no. Están actuando mucho ya en el campo político, social y humano. Sí, redujeron la acción armada, los disparos, el plomo, ha reducido, pero no desaparecido. Pero ese es el caldo de cultivo para cualquier momento volver a sacar las armas. Entonces, las utilizan para ir contra estas empresas
que quieren crear desarrollo. Es una Pues historia bueno, larga. ahí resulta que lo hemos explicado muchísimas veces en la memoria histórica. En el pacto FARC Santos quedaron por fuera las milicias, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, y eso dice con lo que está ahí. Pero le quiero poner un ejercicio académico aquí para que reflexionemos todos. ¿Por qué sí, por qué no? Resulta que coincide con que el señor Petro y su ministra, su brillante ministra de Minas, han dicho permanentemente que hay que cambiar el sistema energético colombiano y que desaparecer la explotación petrolera para cambiarla por otros tipos de energías. Y en el fondo, pues eso sí es una agenda que se viene manejando en el mundo por el tema del calentamiento global. Pero Colombia no le aporta al calentamiento global ni el 0,005%. O sea que Colombia no tendría ese daño para el planeta. Pero entonces, lo que le quisiera pedir es que usted nos diga si en caso de que esta protesta o esta violencia está como una política enmascarada del gobierno nacional para justificar eso, ¿qué pasaría o cómo sería? Y lo contrario, que no está, pero que ocurrió porque hay otros agentes. ¿Cuál sería su reflexión en los dos escenarios? Ah, es, eh, es como un poco complejo establecer el equilibrio entre esas dos ideas, pero eh, digamos lo siguiente. Estados Unidos creó gran riqueza explotando el petróleo de Texas. Es una bonita y larga historia de progreso, desarrollo, todo eso. Y después encontró gigantescos yacimientos de gas en Oklahoma y en Colorado. Todo eso al comienzo se transportaba ese producto en trenes y hubo un gran desarrollo férreo y progreso y riqueza. Muchos inmigrantes llegaban, bien lo sabemos, por el puerto de Nueva York y de inmediato se dirigían hacia el sur en caravanas hacia el oeste y llegaron al lejano oeste. Y algunos más atrevidos atravesaron el oeste para llegar a las minas de oro de California y así sucesivamente. Y ese no solamente trenes, sino una gigantesca red de oleoductos y gaseoductos que tiene millones de kilómetros en el territorio, en las planicies del territorio oriental de los Estados Unidos. Y no vemos ni escuchamos nunca de que alguien, un norteamericano, le haya puesto una bomba a esa infraestructura y la haya destruido. Entonces, ¿por qué nosotros, que entonces estamos encontrando también riqueza, hacemos lo contrario y pensamos en sentido negativo, destructivo, violento y atrasador, impidiendo precisamente lo que otros sí han aprovechado para ser grandes y poderosos? Pero entonces, mi coronel, en el caso de que esto fuera como parte de una política, un complemento, habría aquí una situación muy grave contra el país. O en caso de que sea una coincidencia y que sea como una forma de presionar al gobierno en su propuesta de paz que hace, ¿no cree que en ambos casos tendría una grandísima responsabilidad el señor Petro por su populismo y esa señora ministra que en realidad sí es una vergüenza cada vez que habla? La semana pasada dijo en el Congreso que hace 20 décadas que se está explotando petróleo en Colombia. O sea que Simón Bolívar ya explotaba petróleo. Sí, la nación se inició con un pozo de petróleo, la República de Colombia. Bueno, esto es paradójico, es que precisamente volvemos otra vez a la idea de que no conocemos esta nación. ¿Cómo es posible que el gobierno actual, eh, precisamente esté patrocinando, facilitando, propiciando, o al menos casi como mirando para otro lado de esta realidad que estamos describiendo en este momento? Eh, o sea, todo lo contrario. Y dice, no, es que a través del diálogo y de la comprensión y la benevolencia y el buen entendimiento y el discernimiento y la deliberación, podemos arreglar todos nuestros problemas de orden público. Eso es lo que piensa el gobierno actual. Y eso es una teoría totalmente ilusa, platónica, idealista. Eso solamente puede surgir en el campo de la discusión académica, pero no de la realidad. Es que nosotros no somos ángeles,
Los colombianos no somos gente muy sana, somos agresivos, pendencieros. Entonces, el gobierno está muy bien que tenga un guante de seda, ¿sí? Como se dijo anteriormente, pero un puño de hierro, que cuando la razón y el argumento, la fuerza argumental, no hace entrar en razón a estos pueblos y a estas regiones, pues indudablemente que la historia universal lo ha demostrado, porque los cruzados no eran mansos y no eran tan espirituales como se quiere mostrar, ¿no? Ellos eran pura armadura y lanzas, y caballería, y buques, y armas, y artillería, de tal manera que cuando no entra la razón, pues desafortunadamente la brutalidad del ser humano implica y obliga a usarla sin razón para imponer la razón, porque el bien tiene siempre que estar por encima del mal. Bueno, mi coronel, entonces nos queda claro que aquí se podían presentar esos dos escenarios y que en ambos no sale bien librado el gobierno colombiano. Pero es que en otro que tampoco sale muy bien librado el gobierno del señor Petro es que su ministro su, su ministro de el Interior fue allá y públicamente dijo que ellos le legitimó un acto criminal diciendo que era un acto, que era un cerco humanitario, lo cual no existe ninguna figura de tratamiento de problemas jurídicos, ni sociales, ni políticos. Pero luego se retractó y dijo que no, que él había dicho eso era porque se sentía presionado. Y recientemente el director de la policía acaba de decir que el señor estaba era secuestrado y inmediatamente salió a desmentirlo. Y Petro salió a terciar en el problema diciendo que él es el comandante supremo de las fuerzas militares, pero no dijo, no responde por eso. Entonces, ¿no considera usted que aquí la dirigencia política y los congresistas y la justicia están fallando y deberán investigarlos a todos profundamente y responsabilizarlos cada uno en su nivel por haberle fallado a los colombianos, al desarrollo del país, a la constitución y a las leyes? Cerco humanitario, pues si vimos en las fotos y en las imágenes periodísticas, fuego, incendio, destrucción. Eso Policías no era secuestrados y policías y, secuestrados. y policías secuestrados y cercados. Eso no era una conversación de amigos o una cordial disertación política donde pueden haber diferencias de ideas, pero sin agredirse. No, eso no era nada manso, como decíamos ahora. No, por el contrario, antes violentos, pendencieros, agresivos. Y fuera de eso, para tratar de enmascarar estas circunstancias con un idealismo casi que pedagógico, nuestro ministro de gobierno, pues después de unos buenos días quizá de hacer un esfuerzo intelectual muy poderoso para justificar esas razones, dice que él se ofreció para que lo cercaran a él, lo secuestraran a él y a cambio de que liberaran a los policías. Entonces pasó de tolerar el terrorismo a un humanismo y él mismo se ofreció humanísticamente a contribuir a la liberación de los policías. Pero eso se ve que fue elaborado después de un tiempo en forma astuta. Eso no fue espontáneo, sino pues lo hubiera mostrado a los mismos periodistas que fueron allá a ver qué era lo que pasaba y se los hubiera indicado exactamente en tiempo y lugar oportuno. Pero eso ya tan inoportuno. Y fuera de eso, con el respaldo del director de la policía, pues indudablemente que eso es una comedia, tratando de convertir una tragedia en comedia. Sí, y en esa tragicomedia terminamos los colombianos afectados y sobre todo las personas que están allá. Pero vamos a retomar el tema económico y socioeconómico y social. Es que resulta que está demostrado, no porque nosotros lo digamos, no porque lo dicen los especialistas, que más o menos entre el 56 y el 60% de los dólares que entran al Banco de la República, con los cuales se puede dar flujo a la economía y se garantiza que el dólar no se dispare más,
de lo que ya está, provienen del petróleo y los hidrocarburos. Entonces, ese contrasentido del señor Petro, de decir que va a acabar con la industria petrolera. La ministra, que pobrecita, pues ella sí no sabe ni lo que dice y repite lo que Petro le dice y comete los errores de, de, de devolvernos 20 décadas de explotación petrolera y de legitimar todo esto, más un ministro del Interior que, como usted lo dice, hace parte de una tragicomedia. Eh, ¿cómo, cómo explicarle a, a un industrial, por ejemplo, a un comerciante grande que tiene sus negocios con el exterior, que no hay dólares en el Banco de la República porque, porque no entraron? ¿Cómo- ¿Qué se le puede decir? ¿Qué solución se le puede dar a ese semejante problema? La ventanilla siniestra, Alfonso López Miquelsen. Antes, en el Banco de la República había entonces una ventanilla, una caja, donde se recibían los dólares a los mafiosos, por supuesto. Y Claro, entonces ahí legalizaban sus ingresos ilegales de divisas, sin pagar impuestos, por supuesto. Lavaban dólares oficialmente. Eh, Ahora, entonces, se hace lo mismo, eh, pero ya esos dineros ya no son a los grandes capos, sino a los insurgentes. Y de alguna manera, eh, entonces, como no está abierta la ventanilla siniestra, entonces no hay dólares para los negocios legales, para la importación de bienes y servicios legales. De tal manera que, ¿qué hacer? Es una encrucijada, porque ya desafortunadamente esas grandes cantidades de dólares, que recuerdo muy bien que cuando uno llegaba a Tunía, por ejemplo, que es una de las pocas pistas, o de las muchas pistas que hay en esa región de la República de la Coca, como, bueno, rápidamente, ya lo hemos mencionado, Yarí, Caquetania, Tunía, Canadá, El Recreo, La Macarena, etcétera, etcétera. Eh, entonces, esos dólares no están ahí en la economía clandestina, subterránea, y no circulan por el sistema económico nacional, que ya hace gran parte, esos dineros hacen gran parte del Producto Interno Bruto. Así de sencillo, pero en forma ilegal. Y al ser en forma ilegal, no hay impuestos, y al no haber impuestos, entonces no hay eh, beneficio social, porque los impuestos es para construir carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, pagar la gigantesca burocracia y la cantidad de empleados que hay en todos esos escritorios oficiales del gobierno, inútilmente echando una firma, cobrando por echar una firma. Entonces, no hay beneficio social. ¿Cómo romper ese esquema? Yo realmente, pues no soy economista, pero yo lo veo muy difícil. La única manera, me atrevo a decirlo, es legalizando. Así, mejor dicho, con esta palabra, más de uno debe estar levantando los pies como condorito y hacer espaldas, pero es a grandes males, grandes soluciones. claro, entonces usted con la explicación muy clara que nos da, nos pone en sintonía, nos deja ver que la empresa privada tendría que verse obligada a comprar dólares en el mercado negro al precio que sea para satisfacer el pago de mercaderías en materia prima, de sus cumplimientos de compromisos que adquiera, y entonces eso nos convertiría en un narcoestado realmente. Sí, Es lo que desde otra óptica y en otras circunstancias pasa en Venezuela, porque allá es el demasiado control a las divisas lo que hace que también ocurra ese mercado ilícito, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero aquí nos quedaría es cómo hacer, qué hacer para que el gobierno nacional entienda eso. ¿Será que a los empresarios también les ha faltado más temple, más caracterización para poner las cosas en su punto? es que esto no lo soluciona ni el gobierno,
ni digamos, ni los particulares, bueno, diríamos que nadie. Pero entonces, ¿para decir qué? Es que lo soluciona, pero es entre todos. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, ya sea con los pocos dólares que puedan conseguir los particulares, los industriales, los comerciantes, que son los gremios pues, económicos más gigantescos del país, eh, con esos pocos dólares sacándoles el máximo provecho, creando más medios de producción, más riqueza, más trabajo, más fuerza laboral. Pero eso también implica que es que no es solamente de parte de ellos, sino de parte de los trabajadores. Pues cuando vamos a pedir trabajo a una industria o a una empresa, sí, pero le pagamos poquito. Entonces, mejor la goterita, como dicen los campesinos, que no la gallina de los huevos de oro. Pero al menos la goterita la podemos tener constante, permanente, y no para unos pocos días, una gran riqueza para unos pocos días, deshacernos de ese espíritu de conseguir riqueza sin mucho esfuerzo eh, y y sin mucha dedicación, pero que sea duradera. Entonces muchos dirán, pues bueno, siempre hay negativistas, no, pero es que eso es lo que nos han pedido toda la vida, porque toda la vida llevamos cultivando café y llevamos más de como 100 años que nos lo pagan al dólar y dólar con 50 y eso no sube de precio. Bueno, pero de todas maneras todos tenemos que poner. ¿Y qué tiene que poner el gobierno? Entonces los privados creando con los pocos dólares negocios, la población aceptando unos salarios relativamente bajos, pero al menos poder sobrevivir. Y el gobierno siendo más honesto, menos ladrón, menos corrupto y utilizando los impuestos en forma eficiente, creando también trabajo con las obras públicas para que los particulares también puedan hacer inversiones en vivienda, vender, producir vivienda y vender vivienda. Y así es. Y eso no es que simplemente se me esté ocurriendo aquí como una fórmula utópica de sacrificio y de abnegación. No, es que muchas naciones lo han tenido que hacer. Nosotros le ayudamos a la guerra a Corea del Sur, como unos líderes de la libertad, del progreso, la democracia, y todo eso. Y cuando fuimos allá, pues nuestras tropas vieron cómo vivían paupérrimamente y de pobres los coreanos, los surcoreanos. ¿Y ahora qué? Y ahora es todo lo contrario. Nosotros somos los miserables y ellos son los millonarios. Cuando nosotros los ayudamos a ser ricos, entonces, digamos. Claro que no le vamos a cobrar el costo de la guerra, pero ellos se empeñaron. Ellos no hicieron esa riqueza porque nosotros les hayamos ayudado a la guerra. No, es porque ellos se sacrificaron después de que se suspendieron porque la guerra no ha terminado. Nunca se ha hecho un pacto de paz en Y están en Corea. armisticio, armisticio, Sí, sí. están en armisticio. Es decir, la guerra está latente pero detenida. Pero vea un gran ejemplo de una guerra que no ha terminado y ellos han aprovechado esa tranquilidad, esa serenidad, han aplicado esa actitud flemática, tranquila, moderada, de abnegación, casi que budista, al progreso. Y durante todos estos años se convirtieron en una nación rica. Y nosotros, ¿por qué no la hemos aprovechado? Entonces, ¿por qué cuando regresaron nuestras tropas, no nos dedicamos entonces también a lo mismo? Y ya estaríamos de igual a igual. Seríamos la Corea de Sudamérica, la Corea del Sur en Sudamérica. Es que bueno, eso es largo, eso sería tema para otros análisis Sí, acerca porque de la mentalidad todos, nuestra en comparación con... Pero aquí mientras usted estaba exponiendo esto, y respecto a los daños socioeconómicos, surge otro elemento. Resulta que los comunistas abiertos y la misma guerrilla, cada vez que publica sus pasquines, dicen que hay que garantizarle la seguridad social a todo colombiano, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo claro. Estas personas que trabajan directamente para las petroleras o por medio de contratistas
como tienen que surgir una serie de procesos laborales y contractuales que son revisados y que están en la mira del ministerio y de otros entes y superintendencias, entonces no digamos que lo hacen perfectamente, pero por lo menos le garantizan una seguridad social con un aporte para invalidez, vejez, muerte, pensión, etcétera, a las personas que trabajan. Entonces, ¿cómo explicar dos cosas? Primero, que los terroristas que representan al Partido Comunista destruyan eso y hagan que las personas queden ya viviendo mal. Y segundo, que un señor que supuestamente por ser abogado, por haber sido ya funcionario del Estado en otros hechos, y que conocer, porque para que lo pongan de ministro del Interior uno asume, es alguien que conoce el Estado, tolere, mire para otro lado. Entonces, ¿cómo tratar de entender esa dicotomía de que los unos que dicen defender los derechos prestacionales y laborales de los empleados están haciendo lo contrario, sacándolos corriendo a quienes dan ese empleo y a quienes dan esas garantías? Y otro que nos representa a todos los colombianos como gobierno y que es el que debe articular más bien que se desarrolle todo bien, hace lo contrario. ¿Cómo esa sin razón, cómo la entendemos? Ah, pues usted nos ha dicho con mucha frecuencia de que el niño llora y la mamá lo pellizca para que llore más. Lo pellizca porque llora, pero llora más. Entonces, eso es lo paradójico. Es que, ¿cómo es posible que un académico no entienda eso? Si es que eso lo puede entender un arriero y una persona pues sin ninguna ilustración. Es que eso está haciendo lo contrario. Eh, pues el comunismo es idealismo y por eso es tan pegajoso. Es como la miel de abejas. Y el que anda entre la miel, todo se le pega. Porque entonces eso es muy atractivo. Y claro, si usted va con ese discurso del Partido Comunista a una comunidad como la de Losada, la del Yarí, ya le hemos mencionado, el Caguán, el Caquetá, el Putumayo, gente, colonos muy esforzados, muy sufridos, tratando de sobrevivir, y le muestran ese idealismo utópico y muy tan platónico, y dice, no, pues yo qué carajo, suelto este asador y me agarro este fusil porque con esto al menos consigo algo, porque el resto puede que consiga, pero se me demora mucho. Y entonces, como siempre dicen los campesinos, que Dios le pague. Y entonces yo recuerdo a mi padre que decía, sí, él sí paga, pero ya me debe mucho. Entonces, ahí está, engañando a la gente con esas ideas tan utópicas. Y este ministro que creemos pues que es ilustrado, también cree eso. ¿Y cómo se lo imagina? Entonces trata de justificar, dizque de ser humanitario, una acción violenta y terrorista y destructiva. Entonces, eh, no, es francamente incomprensible, pero es que, ¿será que es que la educación, el sistema educativo colombiano no nos ha enseñado esa historia y esos hechos y esa forma de vida? No nos ha explicado nuestra cultura, las cátedras de humanismo, de sociología, de politología, de todo eso, de nuestras universidades, están desenfrascadas en preparar alumnos y en captar las mentes de esos jóvenes en otra dirección, en direcciones erradas y no en la alerta situacional de nuestra propia nación. Estamos subidos en un avión donde el piloto no tiene alerta situacional. Él simplemente es ocasional, él esquiva nubes, pero no sabe para dónde va. Y entonces, después de dar tantas vueltas alrededor de las nubes, después no sabe cuál es la dirección que debe tomar para llegar al destino y se le está acabando el combustible. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que la sensatez llegue como por la lluvia del desierto de leche y miel y maní, ¿sí? El maná del desierto. No, no, no podemos vivir en ese pasado tan antiguo, que esa gracia divina no nos va a llegar si no somos sensatos. Tenemos que romper ese esquema y todos tenemos que poner un granito. Quizá de pronto ese maná sí puede llover, si todos ponemos un granito de maná, pero no porque caiga del cielo, sino porque lo sembramos, viene del suelo, de nuestra naturaleza.
de nuestra realidad, de nuestra parte material, no espiritual. Si seguimos pensando en la Atlántida, yo creo que la Atlántida se va a hundir y va a quedar bajo las aguas. Bueno, entonces, deduciendo, infiriendo lo que usted nos explica, aquí lo que hay es un acto populista, irresponsable y politiquero del ministro que seguramente está pensando que él va a ser presidente de Colombia y está utilizando estos hechos para ganarse esas comunidades alebrestadas y a la izquierda que en este momento tiene fuerza y que motiva y que le endulce el oído a los jóvenes y a los campesinos y a los estudiantes y los instiga al desorden como hizo Petro. Probablemente este señor está pensando lo mismo. Pero entonces aquí nos queda algo que está de moda y es que ya se volvió costumbre y buena costumbre en las organizaciones sociales, culturales, económicas o políticas, inclusive dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Cuando alguien cuestiona algo y es que eso no está bien y es que no sé qué, la pregunta inmediata que le hace el grupo grande es, bueno, pues si no está bien, díganos qué es lo que hay que hacer y lo hacemos. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto, mi coronel? Que estos bandidos que se organizan, que salen y destruyen y que piden citas con el gobierno y toda esa cosa, cuando llegan allá, lleguen es a pedir el oro y el moro y nunca a proponer alternativas de desarrollo. Porque bueno, en gracia de discusión, el petróleo es malo, no sirve, no exportemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta zona? No, que es que tienen que darles no sé qué y si sé cuándo y darles, pero no proponen ningún proyecto creíble. ¿Qué será lo que pasa ahí? Pues lo que pasa, mi coronel, es que eh, el Estado no puede ser solamente paternalista, eh, complaciente, no, tiene que ser exigente, así sea antipopular, así destruye inclusive el prestigio político. Eh, es que un padre no puede ser todo bondad hasta tal punto que inclusive le tolera a su hijo la maldad. No, no, tiene que ser fuerte, organizado y tener ideas claras y futuristas. No, no es posible crear riqueza destruyendo el rico. No lo digo yo, lo dijo Lincoln. Entonces, no, es que hay gente muy rica, sí, bueno, pero ojalá este fuera un país de muchos magnates y de muchos ricos, porque crean empresas, porque ellos no se pueden echar todo el dinero al bolsillo porque no les cabe. Entonces tienen que crear negocios para invertir. Así ellos vivan en la opulencia, bueno, pero con tal de que el resto del pueblo y la clase media y la clase pobre vivan un poco mejor, o bastante mejor, pues bueno, que ellos sean ricos y sean fanáticos de su tesoro, pero ellos tendrán que estar obligados a través de los impuestos, por supuesto, del gobierno, de la autoridad jerárquica, que el gobierno tiene que ser un moderador, un dosificador, sí, un repartidor de la riqueza, pero no regalo, que ese es otro error. No es limosna, no, es que sí debe haber limosna, pero limosna ganada con dignidad, porque es que si uno le compra los huevos al anciano que los vende en la calle a un precio eh, un poco más alto de lo que él lo está pidiendo, pues le está dando una limosna, pero él se está esforzando en tener sus animalitos para producir los huevos. Pero que se le regale el dinero y se le dé limosna a cambio de nada, no señor, eso no está establecido. Eso desde que Adán lo echaron del Edén, del paraíso, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, eso lo tenemos que hacer todos, poner un granito de arena desde que nacemos hasta que morimos, así sea pequeño, pero que es un gran tesoro, porque una catedral se construye ladrillo a ladrillo y cuando uno le pregunta al obrero, ¿usted qué está haciendo ahí? Entonces, si se le contesta, estoy pegando ladrillos, entonces, bueno, sí, siga pegando ahí a ver hasta dónde, qué tan alto llega. Pero cuando otro le contesta, construyendo una catedral, y no, es que este está pensando es en otra cosa. Entonces, eso es generar beneficio social. Y él piensa, es que yo sí pego ladrillo, pero con esto le doy el pan a mis hijos, le doy la educación, le doy la salud, les doy un techo moderado, modesto. Y un patrón, lógicamente, que también entienda que tiene que poner a muchas personas a pegar ladrillos,
así sea la iglesia para construir iglesias, catedrales, pero hay trabajo. Entonces todos ponemos, todos ponemos. Si no es así, no es posible, porque nos gastaremos toda la vida conteniendo la violencia, pero en ese trasegar, destruyendo mucho. Bueno, mi coronel, dicen los que saben, ¿no? Los que nos enseñan siempre de la organización del Estado a los demás mortales, que una nación, un Estado, una sociedad conjunta, un contrato social, funciona cuando el Estado como tal cumple con la función básica de prestar seguridad y desarrollo. Entonces, miremoslo desde otra perspectiva. Hay un triángulo y ese triángulo tiene tres soportes fuertes. La administración pública, que representa al Estado, la empresa privada, que es la que incentiva el desarrollo, y las fuerzas de seguridad y todo lo que garantizan que ese Estado sea fuerte, sea sólido y que respete los derechos de todos y que haga valer los derechos de los que tienen y los que no tienen. Entonces, como un cierre de todo lo que hemos visto hoy, ¿qué fallas en profundidad le ve usted a que ese circuito eléctrico que debería estar de, de poste, de soporte, de puntal en puntal, eh, gravitando permanentemente como se ve en los esquemas de ingeniería eléctrica, que la energía está haciendo ese tipo de triángulos? ¿Dónde está la traba o cuáles son los obstáculos que tienen esos punticos para brincar de un punto al otro y mantenerse en ese círculo vivo? Mi coronel, pues muy sencillo. Es que no es que los tres pilares tengan que ser poderosas columnas que sostienen al edificio y le dan estabilidad, porque si quitamos las Fuerzas Armadas, entonces nos quedan dos. Y en esos dos solamente podemos poner un dintel para crear un pórtico, para hablar en términos de ingeniería. Porque ese dintel, si no está sostenido por unos contrafuertes, se desequilibra muy fácil. Él se puede mantener ahí vertical, ¿no?, un tiempo, pero si hay un pequeño temblor, se sale de centro de gravedad y se derrumba. Entonces necesita el tercero. Entonces, y el tercero son las Fuerzas Armadas. Entonces, usted pregunta, ¿cómo podemos hacer entonces que pueda estar estable esa estructura triangular como una pirámide de tetraedro, sino triangular, una pirámide triangular, que son muy estables? Pues muy sencillo, que las conexiones eléctricas sean muy buenas para que puedan circular la corriente, la electricidad. Entonces tiene que haber un entendimiento muy claro entre gobierno y el sector privado. Y esos dos, a su vez, con el tercero, que es el sector de la seguridad, de la confianza. Si los privados tienen confianza en sus Fuerzas Armadas y el gobierno tiene confianza en sus Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas a su vez le retribuyan el polo negativo hacia el positivo, transfiriendo sus electrones, pues a esos dos eh, factores, pues va a haber mucho equilibrio, mucho equilibrio. Va a haber tranquilidad que permite hacer negocios a los privados. Va a haber mucha tranquilidad al gobierno que puede entonces administrar en forma eficiente y no tiene que dedicarse a dar puestos burocráticos para que alguien se gane un sueldito para sostener a su familia. No, eso más bien que se vayan a trabajar al sector privado para que produzcan. El Estado solo requiere los impuestos mínimos para sostener a sus Fuerzas Armadas y a crear desarrollo, progreso. Y las Fuerzas Armadas, pues, si fuéramos platónicos, como decíamos al comienzo, pues no debieran ni existir, porque pues si sabemos convivir, si sabemos entendernos, si no somos agresivos, altaneros, pues no haría ni siquiera falta, o serían mínimas, unas Fuerzas Armadas mínimas, y porque las Fuerzas Armadas consumen mucho presupuesto nacional, mucha riqueza, solamente en acción y en operación. No, tan solo que se pudieran reducir las Fuerzas Armadas a la mitad, pues tendríamos como 200.000 hombres que se irían al sector privado a producir y a trabajar y a construirle carreteras y autopistas al gobierno, en lugar de gastársela en gasolina, en vehículos, en aviones y en plomo y en cuarteles.
Lógicamente que no podemos llegar a ese nivel de utopía, pero si cambiamos de actitud, si se nos educa en la convivencia, si tenemos un sistema de educación que no lo hemos mencionado acá, pero ese es casi que la cuarta parte, la cuarta pata de la mesa, casi no la puedo pronunciar. Entonces, eh, habría un país tranquilo hacia el progreso y el desarrollo y todos seríamos felices. Pues mi coronel, el tiempo siempre es nuestro gran enemigo. Llegamos al final, nos queda un minuto, del cual yo tomo 30 segundos para decirle lo siguiente. En lo del Caguán, perdón, en lo de los pozos, evidentemente ese circuito eléctrico de ese triángulo falló porque no hay la coherencia de quien tiene que estimular la educación, que sería como el haz que va por la mitad de esa pirámide, de ese triángulo, hacia arriba, y porque no hay quien concite un proyecto que se articule, sino que todo es oportunismo y populismo. Entonces vemos que las consecuencias de lo que hay allí es grave. En sus 30 segundos parecer, y con esto me despido, y en sus 30 segundos, mi coronel, ¿qué diría usted alrededor de esa conclusión final de lo que pasó en los pozos? Pues que faltó precisamente una red de circuitos eléctricos bien funcional, que explique todo. Y también faltó el eje central de la pirámide, la educación, la que precisamente por donde se debe bajar la plomada para saber dónde debe quedar la cúspide de la pirámide, que esté bien centrada, que no vaya a estar desbalanceada a un lado o al otro, porque entonces se sale de su punto de equilibrio. Eh, de tal manera que tiene que haber gobernantes muy sabios, muy estudiados, no improvisadores y mucho menos violentos, que vengan del sector violento y destructivo. No, muy bien preparados, muy conocedores, que sepan de geopolítica, de cultura, de tradiciones, de historia, de economía, de administración empresarial, de manejo de recursos humanos, de conquista de la mentalidad pública, de la conciencia colectiva, tal como lo hace la Iglesia Católica. Ellos es una organización que nos da mucho ejemplo de capacidad de dominio y control de la mentalidad de una sociedad. Entonces, esos gobernantes tienen que ser como unos cardenales, como unos obispos, muy sabios, muy prudentes, muy ecuánimes, muy centrados, para que el péndulo pueda oscilar de un lado al otro con precisión en tiempo y en secuencia exacta. Que haya un mecanismo de relojería que camine con precisión y marche cada piñón en su lugar, colocando su esfuerzo. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces a todos una feliz tarde.